FM 89.1, Radio Universidad. Ahora rápidamente nos metemos en otro de los temas de esta semana, les diría, o estos últimos días, porque se han cuadruplicado los casos de dengue en la provincia de Buenos Aires y hay alerta, no preocupación todavía, pero sí para reforzar la prevención. Y vamos a charlar con Rubén Carlevaro, el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica del municipio de La Matanza. Nos atiende muy amable un ratito aquí en Radio Universidad. Hola Rubén, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. A vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Simplemente sabemos que está ahí con algunas cuestiones, pero queríamos tener también la información de lo que sucede aquí en el municipio y a nivel provincial, si también tiene alguna información con respecto al dengue y al chikungunya, que hay una preocupación que se empieza a sentir. Sí, lamentablemente para esta época del año siempre empiezan a aumentar el número de casos. Nosotros en alerta lo tenemos permanentemente. Nosotros ya desde noviembre empezamos a dar toda la información a los centros de salud para que estén atentos ante la pesquisa de cualquier caso sospechoso y empezar a denunciarlo. Pero en los últimos tiempos el número de casos, digamos, probables, no todavía confirmados en su totalidad, fue aumentando y empezó a circular la preocupación a partir de todo esto. Es muy importante recalcar que el número de casos todavía no es extremo ni es preocupante, no llegamos ni por asomo a la cifra que hubo en el 2020 y aún ni siquiera alcanzamos la cifra que tuvimos el año pasado para esta misma época, para que nos quedemos tranquilos a pesar de todo, no para relajarnos, pero para tenerlo en cuenta. Lo que sí es muy importante recalcar, y agradezco por esto la comunicación y la posibilidad de informar a la comunidad sobre la prevención. Que la prevención depende de todos nosotros, ¿sí? Es fundamental eliminar todas las fuentes y todos los lugares que puedan contener agua, porque en ellas es donde la mosquita, digamos, el mosquito hembra, deposita sus huevitos y al cabo de una semana aproximadamente nacen nuevos mosquitos. Para que tengamos en cuenta, de un solo mosquito hembra, en una semana podemos tener 100 nuevos mosquitos, ¿sí? Esto para que nos demos idea de lo que puede suceder si uno deja un platito con agua debajo de una maceta, por ejemplo, y no lo doy vuelta, o no lo limpio, o no tengo los resguardos que permanentemente estamos tratando de recomendar, o dejo un baldecito con agua unos días afuera, no me doy cuenta, y cuando me quiero imaginar tengo 100 nuevos mosquitos y muchos más si son más los huevos que se pusieron. Es importante porque mañana seguramente vamos a tener lluvias, así que después de las lluvias... por eso estamos insistiendo tanto en el tema de la prevención, porque la época da para que empiezan las lluvias y todavía tenemos calor. Nosotros tenemos una ventaja acá en la zona del AMBA, digamos, no tenemos el clima cálido que hay en el norte, que es prácticamente todo el año, por eso el número tan importante a nivel país tiene más que ver con los casos que se ven en el norte de nuestro país. Acá en la provincia de Buenos Aires todavía tenemos un número, pero no es tan elevado, pero el clima cálido se mantiene, por lo menos un mes más probablemente tengamos temperaturas mayores a los 15 grados, que es la que necesita el mosquito para reproducirse. Bien. ¿Está bien? Entonces por eso insistimos en este momento en que lamentablemente hay circulación viral autóctona, es decir, al principio los primeros casos fueron importados, vinieron de otras provincias o de otros países, pero ya ahora están circulando gente que no viajó a ningún lado y que contrajo la enfermedad acá, los casos que están dando positivos hoy. Entonces, nada, si uno evita la reproducción y la multiplicación del mosquito, vamos a disminuir el número de casos. Más allá de la reproducción del mosquito, nos gustaría que nos cuente, para reforzar también esta idea, cómo es el contagio, cómo es o cómo se distribuye el contagio a través del mosquito. Bien, el mosquito es el vector. ¿Sí? Él no es el enfermo. El mosquito tiene que picar primero a una persona enferma que tiene el virus circulando, que es aproximadamente durante 5 a 7 días que circula el virus una vez que yo contraigo la enfermedad. A esa persona enferma la pica un mosquito, sano en este caso, e ingresa el virus a su cuerpo y a su torrente sanguíneo.
ese mosquito no transmite inmediatamente, tarda aproximadamente entre 5 y 7 días en hacer una transformación y una circulación el virus adentro de su cuerpo, y a partir de allí lo puede transmitir. Es decir, ese mosquito vuelve a picar a otra persona y le inocula el virus. Y esa es la manera en la cual se disemina la enfermedad. Por eso es una enfermedad llamada vectorial, transmitida por un vector. Hay un tercero en este caso, que es el mosquito, que es el famoso Aedes aegypti que tanto hablamos, ese mosquito chiquitito, tipo negrito, que tiene unas rayitas, pero no las vemos porque es muy chiquitito, y es el que cuando pica deja como un puntito rojo. No la roncha grande o ese mosquito grandote que a veces vemos volando, no, es uno muy chiquitito. Entonces, también... Por eso es muy importante, además de evitar la reproducción y la replicación de los mosquitos, evitar en lo posible el ingreso del mosquito a las casas siempre que se pueda, tener mosquiteros en puertas, en ventanas, el uso de tules, por ejemplo, para cubrir las cunas de los bebés, porque ellos los pican mucho y no tienen elementos para defenderse. Entonces, todo eso tiene que ver como causales, como para tener en cuenta de prevención. ¿Qué tal, doctor? María lo saluda. Una consulta, ¿no? Porque hablamos mucho de la prevención, pero también intuyo que ante los primeros síntomas es importante acudir al médico, y creo que se habla poco de los síntomas una vez que una persona contrajo dengue. ¿Cuáles son estos síntomas? ¿A qué tenemos que prestarle atención? Mira, fundamentalmente el cuadro parece un cuadro como el de una gripe. Por eso cuando en el 2020 empezaron la confusión entre el dengue, empezaba a circular el tema del COVID, y puede ser un cuadro similar. Es un cuadro febril, tipo un cuadro gripal, dolor corporal. Lo que pasa es que el dolor corporal es muy importante. En general te da mucho dolor articular. Se llama fiebre quebrantahuesos precisamente por esto, porque da fiebre y mucho dolor en el cuerpo. Incluso es característico un dolor de cabeza bastante importante y dolor retroocular. Sí, como vos decís, la recomendación es que ante la aparición de alguno de estos síntomas, acercarse a algún centro de salud para que sea evaluado por un médico y decida si esto puede ser o no compatible con un caso de dengue u otra enfermedad. Entendamos que hay muchas enfermedades que dan cuadros febriles, que pueden dar el mismo tipo de dolor, o incluso la presencia de un rash y un brote, que en el dengue también puede verse, es menos frecuente, pero puede verse también. ¿Y la enfermedad tiene algún tipo de tratamiento o hay que esperar que pasen los síntomas? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se aborda? Mirá, la enfermedad no tiene tratamiento específico, el tratamiento es solamente calmar los síntomas. La recomendación es el uso de paracetamol o dipirona, no otro calmante, digamos, no ibuprofeno, pero igual, la recomendación también es no automedicarse, no por las dudas tomar cualquier cosa y consultar para descartar que no sea otra enfermedad la que esté provocando esto. Pero sí, el tratamiento es sintomático y controlarlo, que las complicaciones graves se ven cuando se contraen distintos tipos de la enfermedad. El virus del dengue son 4 serotipos distintos, 1, 2, 3 y 4 son los nombres que tienen. Vos tenés que tener la infección por dengue de 2 serotipos distintos en distintas épocas, claro, para poder hacer lo que se llama la forma grave. Por eso también hinchamos mucho con el tema de la prevención y de los cuidados, porque hay mucha gente que ya tuvo dengue en otros años y ahora, si lo contraen nuevamente y la circulación es de otro serotipo o el que contraen es otro serotipo, pueden hacer la llamada forma grave. La forma grave requiere internación, en general se complican, tienen fenómenos de hemorragias, digamos, y de trastornos sanguíneos, ¿sí? Y que requiere atención en general en terapia intensiva. ¿Y el diagnóstico es clínico? ¿El diagnóstico es clínico o hay algún tipo de test? El diagnóstico es clínico por un lado, y también se hacen los estudios serológicos para la búsqueda del contacto con el virus. Buscas anticuerpos y ves, digamos, después también nosotros lo que hacemos es el estudio hoy en día más que nada epidemiológico para determinar qué serotipo está circulando. Claro. ¿Sí? Es decir, uno hace un predominio porque después de determinado momento no es que se estudian todas las personas, se confirma mediante un estudio serológico por anticuerpos, y en algunos casos se hace la búsqueda puntual de qué tipo de virus tuvo para tener una idea de qué virus está circulando y en base a eso tener una prevención para ver qué se puede hacer o qué va a pasar o si hay mayor riesgo de tener una forma grave.
Doctor Gastón, lo saluda, un gusto. ¿Cómo está, Gastón? Justamente sobre esto que recién le preguntaba a María, el tema del diagnóstico, es importante porque, a ver, tenemos información, ¿no? Hay lugares donde, o hospitales, donde por lo que me contaban que a lo mejor no hacían el test, o sea, hacían el diagnóstico clínico y al paciente o a la paciente la enviaban a su casa, le decían que tenía dengue por el diagnóstico clínico. Digo, si uno tiene estos síntomas, acude a un centro de salud, ¿debe exigir el test? No en todos los lugares se hace el test. Lo que nosotros bajamos como recomendación, por lo menos a los centros de salud nuestros, lo que son, digamos, de dependencia municipal, porque eso es lo que depende de nosotros, no tanto los provinciales también trabajan y todo, pero ellos tienen, el laboratorio es provincial, para que lo entiendas, los estudios se hacen en el Simplemente Vita del kilómetro 32 y en el Parisien, ahí es donde están los laboratorios. Nuestra gente, digamos, tiene la información para tomar todos los datos, ¿sí? Y de ser un lugar que tengan laboratorio para tomar una muestra, pueden tomar la muestra y después se envía a estos hospitales para tener el resultado. Esa es la información que estamos tratando de manejar nosotros. Después hay gente que se hace el diagnóstico en consultorios, en distintas salitas o lugares que no tienen realmente un control y un correlato, y lamentablemente lo que sucede muchas veces es que no llega esta información a epidemiología. Esto que vos me decís nos pasa mucho porque nos llaman por teléfono. Fui a ver al médico tal y me dijo que tenía dengue y nadie más me llamó y no lo voy a llamar nadie porque nadie se enteró. Si este médico no hace el informe epidemiológico, nosotros no nos enteramos y no podemos tener ningún tipo de intervención, lamentablemente, ¿no? Es decir, dependemos de la información. Yo dependo de que la gente, los centros de salud, nos comuniquen que Juan Pérez puede ser un caso sospechoso de dengue y me tienen que pasar de Juan Pérez los datos, domicilio, teléfono, DNI, para que yo lo pueda contactar. Si no, es imposible. Y si una persona tuvo dengue y no sabemos qué tipo serológico es, ¿con el tiempo se puede hacer un estudio y detectarlo o es en el momento que está desarrollando la enfermedad? No, es en el momento para detectar el virus. Después lo que te quedan son anticuerpos, pero no son específicos por serotipo. Eso es importante porque después no sabés qué tuviste, claro. Entre otras picaduras es más complicado. Lo último, doctor, sabemos que está con el tiempo justo. ¿Tiene una cantidad de casos de aquí del distrito? Sí, mira, aproximadamente en estudio tenemos unos 200 casos y debemos tener unos 30, 35 confirmados. Ok, eso para ponerlo en contexto. Claro, no es un número. A ver, el año pasado tuvimos arriba de 80 casos positivos. Para que te des una idea. Eso bien. Te hablo 2022 y en el 2020 fueron arriba de 2000. Confirmados. ¿Entendés? Es decir, confirmados. Sí. Por muy eso bien. Digo. Es decir, por ahora son 20. Perfecto. Claro, no es para volvernos locos, pero es muy importante insistir con la prevención. Está claro, porque por esto que yo hablaba del número de replicación del mosquito, esto es exponencial. ¿Sí? Si yo no freno y corto esto y sigue el calor y la humedad, es decir, sigue lloviendo y sigue este clima, y en un mes podemos tener un desastre. No, y además en los próximos años esto puede llegar a tornarse complejo, ¿no? Eso ni que hablar. Nosotros lamentablemente, por eso te digo, parecemos medio, pájaro de mar abuelo y hablamos del tema y jorobamos mucho con esto, pero empezamos a jorobar en la época de noviembre y además trabajamos durante el invierno con todas estas famosas campañas de descacharreo, insistiendo a la gente para evitar después la replicación del mosquito cuando llega la época estival, digamos, que es la época más brava en esto. Pero bueno, a veces la gente, vuelvo a decir, que respondemos ante esto, ante que apareció en los diarios, en que se empezó a hablar del tema y que salió un canal de televisión. ¿Entendés? Y cuando el trabajo es permanente, digamos, de prevención. Gracias, doctor. Un abrazo grande. Un placer, gracias a ustedes, hasta luego. Rubén Carlevaro, el director de Políticas Públicas Saludables e Investigación Epidemiológica del municipio. A no alertarse, pero sí a preocuparse, ¿no? Sí, preocuparse, a tener en cuenta, no en el sentido... Ocuparse. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.